Hola, mi nombre es Luis Lara, soy del segundo C del Liceo Manuel Barros Borgoño. Hoy le vengo a presentar mi proyecto de la clase de Historia de la profesora Susana Miranda. Este habla de la división territorial en la Guerra Fría. La división territorial es un fenómeno que se da dentro de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un proceso ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX. Este fue un proceso no bélico entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Ambas potencias apoyaron a distintos bandos de conflictos que ocurrieron en todo el mundo, como por ejemplo la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam o la Guerra de Afganistán. Un proceso de enfrentamiento que duró casi 50 años, un periodo además en que el mundo estuvo a punto de vivir una tercera guerra mundial. De manera resumida, las características que impulsaron estos hechos fueron los siguientes. 1. El mundo se separa en dos bloques. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados y la Unión Soviética dividieron el mundo en dos bloques, el capitalista y el socialista. Las principales características de estos dos bloques son: por un lado, los Estados Unidos forjan la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Desarrollan una fuerte industria nuclear militar. Impulsan una economía de mercado y supremacía del dólar. Estimulan el desarrollo de las democracias parlamentarias. Y acuñan el eslogan de Mundo Libre para utilizarlo contra el bloque contrario. Por otro lado, la Unión Soviética y los países del Este forjan la alianza militar del Pacto de Varsovia. Desarrollan fuerte industria nuclear militar. Impulsan una economía basada en la planificación y estatalización. Estimulan el desarrollo de los sistemas políticos dominados por el Partido Comunista. Y acuñan el eslogan de democracias populares para utilizarlo contra el bloque contrario. 2. La Primera Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS participan en varios conflictos de uno o de otro lado, cada uno de ellos apoyando a dos bandos distintos, como por ejemplo la Guerra Civil Griega 1946-1950 y en la Guerra de Corea 1950-1953, en el que la retirada de Japón, tras el dominio de la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó dividida en dos zonas, una zona de influencia soviética en el norte en el que se instaura un régimen comunista y Corea del Sur de influencia occidental. Ambas Coreas se enfrentan en un conflicto que, al cabo de 3 años de hostilidad, no tendrá un vencedor claro. Tras este conflicto, Corea queda dividida en dos países, que son los que se mantienen en la actualidad. Corea del Norte, liderado por un régimen comunista encabezado por Kim Jong-un, dictador del régimen comunista desde el año 2011, y Corea del Sur, con un régimen capitalista. 3. En el año 1948 nos encontramos con un hecho significativo, la definitiva división de Alemania en dos países. Alemania, y con ello, Berlín, fueron divididos entre los países vencedores en el conflicto mundial. En 1945 Berlín fue ocupada por los soviéticos. Dicho territorio fue declarado como la República Democrática Alemana, RDA, en 1949. Mientras que Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron en 1949 y pasaron a conformar la República Federal Alemana, RFA. Ambos países coexistieron de manera diferente hasta el año 1989. A partir desde el año 1948 Estados Unidos puso en marcha el denominado Plan Marshall, un plan para ayudar a la Europa occidental a reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial, exigiendo al país como requisito a los países para participar de este plan millonario de ayuda: tener un régimen democrático y un sistema económico capitalista. En el bloque soviético, en el año 1953 muere Stalin. Es entonces que la Unión Soviética, de la mano de su nuevo líder Nikita Jrushchov, intenta desligarse de la herencia stalinista mediante un proceso de apertura conocido como desestabilización, el cual acercó al país soviético y Estados Unidos a un acuerdo de paz estabilizada entre el 56 y el 61. En el 61 volvieron las hostilidades entre ambas potencias, que produciría el levantamiento del Muro de Berlín. Muro que será el gran símbolo de la división territorial. 4. Tras la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, colonia francesa invadida por los japoneses, quedó dividida en dos zonas. Una zona independiente, Vietnam del Norte, donde triunfó una revolución comunista apoyada por China y la Unión Soviética. Y Vietnam del Sur, aún colonia francesa. En 1954 Francia abandonó la colonia del Sur y en 1955 Vietnam del Norte la atacó con el objetivo de controlarla en su totalidad, lo que da comienzo a una larguísima guerra que duró 10 años, en la que participaría Estados Unidos defendiendo a Vietnam del Sur, y por otra parte la Unión Soviética y China apoyaron a Vietnam del Norte. 5. A partir de los años 80 la Unión Soviética sufrió una profunda crisis económica y política en la que no pudo igualar el desarrollo tecnológico y militar de Estados Unidos. El presidente Mikhail Gorbachev llevó a cabo una serie de medidas conocidas como la perestroika para dotar al URSS de una mayor apertura, transparencia y liberación económica. En 1989 esta crisis se había extendido al bloque completo.
En noviembre de 1989, alemanes de ambos países derrumbaron el muro de Berlín. Este acto empujó a la proclamación de la unidad de Alemania un año después. El bloque soviético en Europa del Este y la Unión Soviética se desmoronaría.